El que llegó, llegó, y el que no llegó, no llegó. Vamos a orar. Amado Padre, mi Señor, mi Rey, tú, Señor, tú sabes todo de nosotros, inclusive lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Conoces nuestro pasado, Padre, lo que las acciones de otros que nos han afectado, las palabras de nuestra familia, su accionar, su forma de comportarse, todas las marcas que dejaron en nuestros corazones y que eso influyó en nuestros comportamientos, Padre, y que hoy en día nos traen tantos problemas. Solo tú conoces a fondo cada detalle, Señor. Y hoy queremos aprender, Padre. Queremos que tú nos enseñes a morir a todo eso, a darte el espacio a ti de que sanes todo eso, para que nazcamos de nuevo, porque lo que somos no sirve, Padre. No sirve, no hay que mejorarlo, no hay que cambiarlo, no hay que pulirlo. Necesitamos morir para nacer en una nueva persona, dejando todos esos traumas y conflictos atrás. Danos hoy las herramientas, Padre, que necesitamos. Anúlame para que seas tú hablándolo a tus hijos, diciéndole lo que necesitan hoy. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Bueno, mis amados, vamos a empezar. Hoy tenemos, me disculpan la cara de cansancio que tengo. Hoy tenemos una masterclass que se llama La psicología de la familia tóxica o insana. Yo aquí puse en mi cuaderno insana y tóxicas, lo mismo. Tóxico es como la palabra de moda, pero lo que traduce es insano. Entonces, para empezar, vamos a remontarnos al principio, ¿no? ¿De dónde viene la familia? Cuando Dios vio a Adán solo, lo primero que hizo fue eh, hacerlo caer en cuenta de que le hacía falta una pareja, pero no una pareja, una novia, sino una compañera, que es realmente lo que significa una pareja. En nuestros días nosotros entendemos la pareja como con la que yo hago todo, ay, con la que yo me acuesto y hago cositas ricas y salgo y me desaburro y voy así. No, eso no es una pareja. Eso es un amigo, eso es con quien yo paso los ratos, pero una pareja es quien está a mi lado en las buenas, quien está a mi lado en las malas, quien me ayuda cuando lo necesito, quien me aconseja cuando me hace falta, quien me brinda una inspiración a ser cada vez mejor porque lo veo en esa persona. Esa persona me ayuda cada vez a ser mejor. Eso no quiere decir que mi intención de ser mejor tenga que venir de otro ser humano, sino que esa persona es una herramienta en mi vida para eso. No es lo que a mí me impulsa a ser mejor, pero sí es una herramienta que me ayuda a ser mejor. Entonces tenemos primero una noción de lo que es pareja completamente distorsionada y el Señor, lo primero fue ayudar a Adán a darse cuenta que le hacía falta una ayuda idónea. Fíjense las palabras que se utilizan en Génesis. Una ayuda idónea, no una carga, no una vieja cantalentosa, no un hombre agresivo, no. Ayuda idónea. ¿Sí ven? Ese es el significado de pareja. Ayuda idónea. Entonces, lo primero que hace el Señor es darle trabajo. Y en ese trabajo le dio amigos, que fueron los animales. Y él mismo observó que los animales tenían hembras y machos. Y él mismo empezó a darse cuenta de lo que la hembra le ayudaba al macho y lo que el macho le ayudaba a la hembra. O sea,
Cuando Adán observaba a los leones, veía cuál era su modus operandi, o su forma de proceder, él empezó a darse cuenta de que a él también le hacía falta una parte, porque habían cosas que seguramente una hembra de su especie iba a ser mejor que lo que él podía hacer y viceversa. Entonces, ahí es cuando el Señor, una vez Adán ya cae en cuenta de eso, le pregunta y le hace su ayuda idónea, porque el Señor jamás se lo iba a imponer. Por eso fue un anhelo de Adán. Pero el Señor le ayudó a darse cuenta de que eso le hacía falta, para que fuera un anhelo de Adán y de esa manera se lo pudiera dar desde el deseo legítimo del corazón de Adán y no como una imposición. Entonces, cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, tienen una familia muy hermosa, un hombre, una mujer y dos hijos. ¿Qué podría ser lo peor que le podría pasar a ese hogar? Desde la primera familia fundada en el mundo estuvieron los comportamientos insanos. Entonces, fíjense muy bien, Dios institucionaliza la familia y automáticamente, ¿qué es lo primero que hace el diablo? La daña, la corrompe. ¿Por qué? Porque una familia corrompida da por resultados generaciones de generaciones de generaciones de individuos corruptos. Entonces, fíjense lo que pasa. En la santidad del primer hogar, Satanás viene e induce a Caín a hacer algo impensable, matar a su propio hermano. ¿Qué cosa podría ser más tóxica o insana en una familia que un hermano matando a otro? Y en la primera familia. Entonces, fíjense que esto fue el pensamiento, el primer pensamiento que tuvo Satanás para perpetuar la corrupción en los seres humanos. Ahí está. Por eso es que dañar a un ser humano es la garantía de perpetuar por siempre la corrupción en las personas. Y por eso es que Satanás se especializa en destruir a las familias. Ahora, la destrucción de una familia tiene muchos matices. No es que, ay, ahora los voy a hacer todos gays y todas lesbianas para que ya no existan familias. Sí, de esa manera yo evito que hayan familias, pero hay otras maneras peores que eso. Y es cuando yo en la familia los destruyo. Y ellos se van a dejar destruir porque yo les enseño, según los patrones de la sociedad, de este mundo, del cual Satanás es el príncipe, normaliza o justifica las malas acciones en el hogar. Entonces, de esa manera, es más fácil para mí porque el papá y la mamá hacen cosas insanas, los dañan el comportamiento de los hijos y aparte de eso de que los dañan y los trauman, ellos imitan esos comportamientos y se los heredan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así por toda la eternidad. Entonces prácticamente que Satanás se cruza de brazos. Lo tenemos en la familia de Caín. Caín es expulsado con una marca en la frente y Caín es el primero que empieza a formar ciudades. Y los descendientes de Caín, todos son homicidas, violadores, ladrones, la peor escoria que existía. Y los hijos de Set, que es el hijo con el que le reemplazan a Abel, son hijos de Dios, hombres de una sola mujer, hombres temerosos a Dios que todo el tiempo buscan hacer lo correcto. Entonces, fíjense cómo Caín perpetuó la maldad simplemente siendo él. Caín simplemente fue, se buscó una mujer, le hizo un hijo y dañó a su hijo y su hijo creció dañado y su hijo a su nieto y su nieto a su bisnieto y así se fue dañando el mundo hasta que fueron más los malos hombres que los buenos.
Y por eso Dios tuvo que destruir el mundo a través de un diluvio, porque los hijos de Caín habían, se habían multiplicado en maldad y en número. Y de qué manera? Pues a través de los vínculos familiares. Caín engendra, el hijo de Caín engendra y así van engendrando y van trasladando el mal corazón de Caín como si fueran venas o ramas de árboles. Está aquí, está acá, y como Caín fue el primer hombre en tener varias mujeres, pues imagínense, un hombre con 15 17 mujeres, ¿cuántos hijos pudo haber tenido? Es más, no he memorizado el número, pero aparece en Génesis. ¿Cuántos hijos tuvo cada él? Cualquier cantidad. Todos de ellos de un papá malo y de una mamá mala. ¿Qué podía salir? Pues un niño malo, que se juntaba con otra mala, los dos malos, ¿qué salía? Un niño malo. Y viviendo en un entorno malo, igual, maldad, hasta tal punto en el que el Señor tuvo que arrasar con toda la humanidad. Imagínense. Cuando Noé eh, y su familia son los únicos seres vivos, pasó lo mismo. Satanás ya sabía cuál era el modus operandi y lo hizo. Volvió y lo repitió. Fíjense, en los hombres de Dios siempre ha habido un familiar malo. Casi siempre que ustedes observan un hombre de Dios ha tenido una familia disfuncional. Podemos ver a José. Sus hermanos por envidia lo vendieron como esclavo. Imagínense qué clase de personas eran ellos. Primero pensaron en matarlo y solamente porque uno dijo no lo matemos, mejor vendámoslo, fue que lo vendieron. Bueno, el Señor lo estaba guardando también, pero imagínense lo que había en el corazón de esas personas que pensaban ser iguales que Caín. ¿De dónde venían esos pensamientos? Pues del mismo que cultivó esos pensamientos en Caín, de Satanás. Eran hijos de Satanás, no hijos de Dios. Podemos ver a las hijas del hermano de Abraham, que vivieron en Sodoma y Gomorra y se contaminaron hasta tal punto en que consintieron acostarse con su propio padre. Imagínense. David, el hijo de David, uno de los hijos mayores, violó a su propia hermana. Y otro hijo después lo mató. Y ese mismo hijo que lo mató, después trató de quitarle el trono a su padre y fue y se acostó delante de toda Jerusalén con todas sus esposas. O sea, las violó a todas delante de todo el mundo. Imagínense. O sea, no estamos hablando de que mi papá me gritaba cuando yo era niño. Estamos hablando de las aberraciones más grandes que han podido existir en la historia. ¿Ven? Entonces, las familias disfuncionales existen desde que Dios creó a la familia. ¿Por qué? Porque Satanás encontró que esa es la mejor manera de destruir a las personas. Entonces, la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero hay otra raíz de todos los males en los seres humanos y en la familia. La familia es la familia tóxica es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. No hay mayor ambiente estresante que el que se vive en una familia tóxica. Vengan, yo voy tachando aquí lo que les voy diciendo. Es uno de los ambientes más estresantes que existen para un ser humano, el convivir en una familia tóxica. El maltrato físico, el maltrato verbal, el maltrato emocional en una familia tóxica se normaliza y se institucionaliza. Cuando digo se institucionaliza, ¿a qué me refiero? A que todos los maltratos se normalizan a tal punto en el que se vuelven la institución familiar. Un ejemplo, eh, hace un tiempo yo escuché la historia, hace varios años, me contaban de que un tipo salía
siempre le había puesto los cachos a su mujer. Salía, se emborrachaba y se acostaba con prostitutas. Se institucionalizó tanto ese comportamiento que después él salía con su propio hijo, que estaba también casado, a tomar y a ir con las prostitutas. Papá e hijo iban a hacer lo mismo. La maldad de ese hombre se institucionalizó en él, a tal punto que ya es un acto de convivencia con su propio padre. Y adivinen qué va a pasar con el nieto de ese tipo. Lo mismo. Tal vez algún día puedan ir los tres a donde las prostitutas y emborracharse. Eso es un caso extremo. También se puede institucionalizar en la mentira. Yo veo a mis papás mentir, aprendo a mentir, le enseño a mis hijos a mentir. Acuérdense que uno no tiene que enseñarle nada a los hijos lo imitan a uno. Entonces, cuando yo digo le enseño, es porque mi hijo ve mis patrones y los copia. Entonces, todos somos mentirosos. ¿Por qué? Porque en mi familia nos volvimos así. Y nos parece hoy en día lo más normal del mundo. O sea, la maldad, el maltrato y todo lo malo se institucionaliza. Ahora, las familias tienen retos, tienen dificultades, pero una familia sana emocionalmente es aquella que sabe superar los retos y las dificultades que tienen en la vida a través de la comunicación, a través del perdón, a través del reconocimiento de errores, siempre manteniendo la dignidad de todos los que forman parte del conflicto y de la familia. Me explico. Hay un problema entre económico y todos estamos estresados. No, voy a poner un problema mejor. Mm, un niño se tiró un año de colegio y los papás no tienen mucho dinero y se tienen que esforzar mucho para pagar el colegio. Y el otro niño es muy pilo en el colegio. Ese es un reto para la familia, ¿cierto? La manera sana de resolverlo es sentándose todos y resolviendo ese problema sin quitarle la dignidad ni el respeto a el que es malo en el colegio, sin compararlo con su hermano que es mejor, sin hacerlo sentir menor o menos, sino buscando generar el aliciente correcto para que esa persona mejore. ¿Bien? Entonces, los retos es normal que estén en una familia, pero si somos una familia sana, sabemos resolverlos manteniendo la dignidad de todos y siendo guiados por Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los retos que presenta una familia sana y una insana? En que los retos que presenta una familia insana son conflictos que no se superan nunca, que se perpetúan a través de los años y que generan marcas de por vida en las personas. Entonces, tomemos el mismo caso. Se sientan a resolver entre cuatro, papá, mamá, hermano inteligente y hermano que se tiró el año. Y empiezan a humillarlo, empiezan a quitarle su dignidad, empiezan a compararlo con su hermano, empiezan a menospreciarlo, a amenazarlo. Eso genera una marca en ese individuo porque le quitan su dignidad, lo humillan, lo comparan. Y esa marca se genera perpetuamente hacia sus padres, hacia él mismo y hacia su hermano. De tal manera que crece con un rencor hacia su hermano, crece que nunca es suficiente, crece creyendo que nunca nada va a bastar para ser importante para sus padres y siempre va a buscar la aprobación de los demás porque nunca la encontró en su familia.
siempre va a tener un complejo de inferioridad. ¿Ven? Entonces, la resolución de los problemas de una familia insana siempre trae marcas a perpetuidad. Y esa persona, con todos esos conflictos internos, automáticamente se los va a heredar a sus hijos, porque los hijos, acuérdense, no es que aprendan lo que yo le enseñan, es que me copian a mí. Entonces, si yo llego con problemas de autoestima a criar a un niño porque un día me sentaron a hacerme sentir mal y me hicieron sentir inferior a mi propio hermano, yo crezco con eso y se lo traslado a mi hijo al yo comportarme con esos complejos de inferioridad. Y él, sin tener complejos de inferioridad, los aprende desde niño al observarme a mí comportarme de esa manera. ¿Ven? Ahí está lo que Satanás hizo con Caín y con toda la humanidad antes del diluvio y hoy en día lo sigue haciendo, perpetuando en una sola mala conducta la maldad en las personas. Ahora, hay otro patrón de las familias tóxicas o insanas y son las alianzas, los equipos. Se juntan unos con otros para generar manipulación, para generar dolor, para generar más que todo conveniencias, ¿sí? Sin importarle el bienestar del otro. Es uno de los más grandes síntomas de las familias disfuncionales, tóxicas o insanas. Cuando dos o más se juntan para poder manipular o generar control en el otro individuo que quieren dominar. Ahora, el control y la manipulación se justifican siempre bajo el nombre de familia. Y ahí es donde empezamos a entender que tenemos que romper estos patrones. Porque todos estos comportamientos insanos, egoístas de manipulación y de control, se empieza a institucionalizar la justificación. ¿Y cuál es la justificación? Es que es por tu bien, es que yo soy su papá, es que yo soy su mamá, es que es su familia, es que es su tío. Entonces es una impunidad de las acciones por el vínculo familiar. Entonces empiezan a lavarnos el cerebro y a institucionalizar la impunidad de las acciones basado en el título familiar. O sea, usted puede ser un mal individuo, pero se le debe disculpar y se le debe tolerar sin importar el dolor que cause o las consecuencias que sus acciones generen en usted, porque es familia. Hagan de cuenta que es exactamente el mismo lavado que le hacen que le hacían antes a los pueblos reinados por jerarquías monárquicas. Como es el rey, puede violar, puede matar, puede robar. Y nadie le puede decir nada porque es que es el rey. No se meta con fulano porque es que es el hijo del senador. Por un título se impuniza o se justifican las malas acciones. Y en ese lavado de cerebro que desde niños nos hacen, nosotros aprendemos a perpetuar la misma impunidad de las acciones de nuestros familiares. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, o el primer gesto que indica que nosotros queremos salir de ahí, es, es ese pensamiento tan sano de yo buscar no ser como mi familia. Yo permanentemente estoy tratando de no replicar lo que veo en mi casa. Es una lucha diaria en mí, es un esfuerzo permanente, constante, en yo no querer venir a hacer lo mismo que mi familia me hizo. Ahí es cuando yo estoy yendo hacia el lado correcto, porque lo que me hizo mi familia ya no lo puedo deshacer.
Lo puedo deshacer en mi mente, lo puedo deshacer en mi corazón, pero yo ya no puedo volver al pasado para cambiarlo. Lo único que me queda es no perpetuarlo a mis hijos. Y cuando yo pienso de esta manera, cuando mi pensamiento es yo no voy a hacer lo que en mi casa me hicieron, ahí es cuando yo voy de la manera correcta. Ahí es cuando yo en vez de ser hijo de Caín, soy hijo de Set, porque no voy a perpetuar el mal, voy es a cortar el mal, perdón, de raíz. Uno de los primeros propósitos de vida que cualquier ser humano debe tener claro, que debe cumplir antes de morirse, es romper con estas cadenas generacionales de familia, que es donde se genera sufrimiento y dolor. Si ustedes quieren hacer algo útil con su vida y tener un propósito de vida, saber que vinieron a este mundo con algo más que simplemente comer y dormir y gastar, es debo romper los patrones insanos de conductas familiares para que de aquí en adelante mi descendencia, mi familia, mis hijos sean hijos de Set y no de Caín. Porque si la maldad viene de generación en generación, llega a mí y yo la perpetúo, o sea, vine a este mundo fue a robar allá. Vine a este mundo a ser un eslabón más del dolor y el sufrimiento. Mi vida no tiene sentido. Me hubiera sido mejor no haber nacido, literalmente. Porque si yo vengo a este mundo para ser simplemente un puente de la maldad, mejor me hubiera sido no haber nacido. Mejor me hubiera sido que mi mamá me hubiera abortado. Mejor me hubiera sido haberme enfermado de niño y haberme muerto, porque de esa manera, por lo menos, pasaría la eternidad al lado de Dios. Pero si soy un ser humano adulto como lo sé hoy, con conciencia, con oídos y con un cerebro, soy capaz de cortar esa perpetuidad de dolor. Y si no lo hago, es porque no lo quiero hacer. O sea, no me interesa hacer el bien o hacer el mal. Estoy perdido. Ahora, es peor cuando la religión se hace parte fundamental de la justificación del maltrato, de la manipulación, del control. Cuando Dios hace parte, perdón, Dios no, la religión hace parte de esa manipulación, es lo peor. ¿Por qué? Porque nos empiezan a institucionalizar que en el nombre de Dios me están haciendo daño. Que en el nombre de Dios mis padres, mis hermanos pueden mentir, pueden traicionar, pueden manipular. Ahora, imagínense lo que yo voy a aprender cuando desde niño veo a mi familia haciendo acciones malas, diciendo que son cristianos. Yo de adulto va a ser casi imposible que deje de ser un hipócrita, una persona con doble moral, una persona incapaz de caer en cuenta de mis propios errores. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia cristiana. ¿Eso qué significa en ese vínculo tóxico que se genera en mi mente entre la religión y yo? Y es que yo ya tengo un título que justifica todas mis malas acciones, que es prácticamente lo mismo que los judíos en la época en la que el Señor estuvo entre nosotros le decían: yo puedo ser como se me dé la gana porque yo soy descendiente de Abraham. Corazones duros que no quisieron escuchar las palabras de Cristo. Entonces, cuando yo crezco con esta tara religiosa que me enseña a tener una doble moral justificado por pertenecer a una religión, porque así es como veo a mis padres, es casi imposible que yo salga de ese hueco y se perpetúa.
o genera un rechazo en Dios, que es peor todavía, porque yo enseño a mis hijos a aborrecer a Dios. ¿Por qué? Porque mis hijos aborrecen mi hipocresía y también aprenden a aborrecer a Dios, porque creen que Dios es igual a la hipocresía de mis padres. De ahí vienen la mayoría de los ateos. Siéntense a hablar con un ateo y les va a contar una historia de hipocresía religiosa familiar, por no decir que todos los ateos. Entonces, los peores vínculos insanos de familia se generan cuando cuando la religión hace parte de esas justificaciones de sus malas conductas. Ahora, les voy a contar rápidamente una historia. Esta ya se las he contado varias veces, pero la voy a resumir. El año pasado, cuando estuve en Francia, fui a visitar a unos amigos, una pareja de jóvenes de 30 años casados. Ella, una mujer muy noble por naturaleza, sueña con separarse de su esposo, que era mi amigo, que es un narcisista de lo peor, un ateo es un ateo, narcisista que la destruye todos los días emocionalmente. Y ella es cristiana ignorante. ¿A qué me refiero ignorante? Su papá es cristiano y su mamá es cristiana. Y su papá ha estudiado la palabra en hebreo, en el idioma original, pues el Antiguo Testamento, porque el Nuevo fue escrito en griego. Entonces, en hebreo, él estudió el Antiguo Testamento. Pero adivinen qué, tiene 4 hijos y todos sus 4 hijos lo odian, lo detestan. El hermano mayor de mi amiga no le habla. La hermana que le sigue, no, mentiras, la hermana es la mayor, ella es lesbiana. La figura masculina para esa mujer lesbiana es tan aborrecible por causa de lo que vivió en su casa con su papá, que no quiere saber nada de vínculos con hombres. Y estamos hablando de un papá cristiano, ¿sí? Ahora, el que le sigue en edad, o sea, el segundo, no le habla, no les contesta mensajes, no le contesta teléfono, se aparece los días de cumpleaños, se sienta, no habla con nadie y se va. Más, yo estuve en uno de los cumpleaños de ellos. Lo hace más para él no sentirse tan mal consigo mismo, pero lo último que quiere es un vínculo familiar. La que le sigue es mi amiga, una niña sin el más mínimo criterio, porque su papá cristiano, estudiador de la Biblia en hebreo, le destruyó el criterio al minimizarla tanto y maltratarla tanto verbal y psicológicamente. Ella no tiene criterio y por eso es que está casada con un narcisista y permite que el narcisista la destruya. La que le sigue, la última, la menor, el tipo le generó autismo. El autismo también puede ser generado por las situaciones de la infancia y es una niña autista y el tipo es cristiano y la mamá cristiana. Y han generado ese ambiente tan tóxico que ya se normalizó, ya se institucionalizó. Cuando yo me senté a hablar con ellos y a decirle, mire, mi amigo es un narcisista que está destruyendo sistemáticamente a su hija. Y si ustedes no hacen nada para salvarla, esa mujer va a ser infeliz el resto de su vida y sus nietos van a ser iguales que sus hijos. O sea, no van a querer saber nada de su papá y no van a querer saber nada de Dios, porque ahí los hijos de este tipo no quieren saber nada de Dios, excepto mi amiga, porque es la más noble de todas. ¿Saben cuál fue la respuesta de ellos? Eso es normal. Todos los matrimonios tienen problemas. El maltrato verbal del hombre hacia la mujer ha sido tan institucionalizado en ese hogar cristiano que ya se normalizó. Entonces, para ellos, estar en un hogar cristiano es que haya un hombre que maltrate y destruye psicológicamente a todos a su entorno, pero está bien porque es cristiano. ¿Ven? Por eso es que los 2 hijos mayores y la menor poco quieren saber de Dios. Y la única, que es la más noble, es la que medio busca a Dios
en idas y venidas. Entonces, ese es un claro ejemplo de cuando se mete a la religión dentro de los patrones insanos en la familia. Eh, la cultura de las familias insanas es no se cuestionan las malas conductas. ¿Por qué? Porque son familia. Entonces no se cuestionan, no se luchan, no se batallan, no se discuten, no se resuelven. Simplemente se ignoran y se toleran porque son familia. Entonces, la cultura del silencio porque es familia es parte de la psicología tóxica familiar. La cultura de los trapitos sucios se lavan en casa, de que usted nunca cuente nada de lo que pasa en la casa, porque es que las cosas de la casa se solucionan en la casa. Eso refuerza las malas conductas familiares, porque se oculta el maltrato, se oculta el daño, se ocultan las violaciones, se ocultan los insultos. Por pena se oculta y eso empeora la situación, porque no hay con quién se pueda hablar, no hay con quién se pueda comparar, no hay con quien pueda brindarle a uno un consejo que lo saque de esa cultura tan tóxica. ¿Ven? Entonces, eso de que los trapitos sucios se lavan en casa es una cultura tóxica. Gritos, sarcasmos, burlas, silencios con el fin de manipular, insultos, manipulaciones, justificaciones de los comportamientos. Ay, es que su primo eso no le pare bolas. Es que así es su papá. Es que su mamá ha sido así toda la vida. Es que su hermano, cómo no va a perdonar a su hermano que le haya robado 20 millones de pesos? La minimización. Ay, somos familia, eso no pasa nada. ¿Cierto? No pasa nada porque somos familia, eso no. Usted sí llora. Todo eso hace parte de la cultura de la familia tóxica. El que genera fronteras o límites es segregado de la familia, juzgado, castigado. Cuando una persona empieza a generar límites en una familia tóxica, automáticamente se convierte en la oveja negra, se convierte en la mala persona, se convierte en una persona que no sabe lo que es la familia, que no tiene lealtad familiar y se le empieza a manipular con este tipo de argumentos porque es el primero que aprende a poner una barrera entre los malos tratos de sus familiares y él. Entonces empieza a ser segregado, sacado, expulsado, manipulado. ¿Ven? Ahora, el maltrato familiar se convierte tanto, o sea, las malas acciones en nuestra familia, por todo esto que yo les acabo de decir, se institucionalizan tanto en nuestra mente que transforma y define nuestro carácter. Y así nos transformamos nosotros en seres que originalmente no somos. Pero a través de esta manera de convivir con los seres más cercanos que tenemos, al estar expuestos a toda esta embadurnación de malas acciones justificadas en la religión, en el título de familia, en el ocultarlo de los demás, en la cultura de que los trapitos sucios se lavan en casa, eso hace que yo me contagie cada día más y genere en mi carácter estos patrones y lleguen a ser parte de mí, de quién soy yo en mi esencia. Y ahí es donde yo ya estoy perdido, porque la maldad de otros ya formó parte de mí mismo.
Les voy a dar un ejemplo. Ayer, ¿qué? Hoy, perdón. Hoy me habló, yo me hago amigo de todo el mundo. Entonces el carnicero, el tipo de la carnicería, el que siempre me vende la carne, yo he salido a trotar con él, hablo cada vez que voy con él, lo saludo, me cuenta qué está haciendo, esto, lo otro. Y hoy me dijo que la novia lo había dejado. Entonces le pregunté por qué. Y me dijo, no, es que yo soy demasiado celoso, demasiado controlador. Él no sabe lo que yo ya había observado, pero él heredó ese comportamiento de su mamá, porque él es un tipo de 30 y punta años, vive con sus papás. Y un día que yo salí con él, vi que la mamá le escribió 2 veces. ¿En dónde está? ¿Para dónde va? ¿A qué horas vuelve? Entonces, él no me ha dicho nada y yo nunca le he dicho nada sobre esto. Pero hoy cuando él me dijo eso, yo sabía que él aprendió de su mamá a que el amor para su mamá es control. Entonces él aprendió que la manera de amar es a través del control. Eso es lo que para él en su hogar significa amor. Entonces él vio a su mamá controlando a su papá, creció viendo el control de su mamá hacia su vida, lo normalizó tanto que a pesar de que tiene 30 y punta años, lo sigue controlando como si fuera un niño chiquito, y eso se transformó en parte de su carácter. Y por eso él busca controlar a su mujer. ¿Qué pasó? Su mujer se mamó y lo dejó. Él no entiende eso, él no entiende qué es lo que está pasando con él. Él me dice, es que yo no sé por qué soy así. Precisamente porque viene de un vínculo insano, donde el amor es control justificado con la máscara y el disfraz, es que es porque yo lo quiero. Ay, es que mi mamita me quiere tanto que a los 40 años me anda controlando la vida. Eso es terrible, eso es injustificable, eso es supremamente insano. ¿Cuál es la respuesta de la persona que ya está tan contaminada y tan transformada y que tomó ese patrón como parte de su carácter? Ay, es que ella me quiere tanto. Claro, en su mente eso significa amor. Ahora vaya, saque a esa persona de allá. ¿Quién se le está tirando la vida a él? La mamá. La mamá le ha impedido que hoy a los 30 y punto años pueda tener una pareja sana, porque todos lo mandan para el carajo. ¿Se dan cuenta? Cómo la familia insana nos destruye. Ahora, ¿cuáles son las soluciones a todos estos problemas? Las soluciones nos las va el Señor. Ahorita vamos a ir a la palabra rápidamente para terminar, porque no quiero que se alargue mucho la clase, pero la solución que nos dio el Señor, y ahorita la vamos a leer en la palabra, son los límites. La solución es la conciencia, y la conciencia genera límites y fronteras. Y las fronteras generan distancia. ¿Por qué? Yo no puedo cambiar a mi familia. Yo no puedo, no tengo el poder de cambiar absolutamente a nadie en este mundo. Dios solamente me dio la capacidad de cambiarme a mí mismo. Yo no puedo cambiar ni a mi pareja, ni a mis hijos, ni a mi vecino, ni a los políticos, ni al alcalde, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi jefe. Yo solo tengo la capacidad de cambiarme a mí mismo. Y esa capacidad es limitada. Necesito a Dios para lograrlo. Si yo no tengo la capacidad total de cambiarme a mí mismo, mucho menos debemos de cambiar a otro. Así que mi función de persona sana y consciente de los patrones insanos de mi familia es fronteras, también llamadas como límites y distanciamiento. Como yo no los puedo cambiar, yo no les puedo generar conciencia, yo tengo que poner límites. Y muchas veces distancia, o sea, tierra de por medio. ¿A qué voy con esto? Si mis padres, por ejemplo, mi amigo, el carnicero, ¿qué es lo primero que él tiene que hacer? Generar un límite con su madre. Empezar a aprender a vivir
sin que nadie lo manipule. Y como él no puede cambiar a su mamá, ¿qué tiene que hacer? Cortar ese vínculo insano. Automáticamente, cuando yo digo cortar el vínculo insano con su madre, ¿qué aparece? Aparecen las lavadas de cerebro que nos metieron de niños. Pero es que su mamá, ¿sí ven? Está tan implícito en nuestra mente la justificación de las malas acciones por el título de familia, que cuando alguien nos presenta la solución sana, la única solución y sana, nos parece terrible. ¡Ah! No, pero yo cómo voy a hacerle si es que es mi mamá. Ahí está el lavado de cerebro que nos han pegado desde niños. Ahí está. Ese sentimiento de, "Ay, pero es que es mi madre, es que es mi papá, pero es que yo cómo le voy a hacer eso a mi familia". Ahí está el lavado de cerebro. Y es que como es su familia, pueden hacer con usted lo que quieran. Ese es ese racionamiento tóxico familiar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este hombre ya adulto? Cortar relación con su madre. ¿Cómo cortar relación con su madre? Mamá, le voy a contestar una llamada y un mensaje cada 8 días. Y yo no le voy a contestar. Yo la voy a llamar para saber usted cómo está. Punto. Y me voy a ir de su lado. Como un hombre adulto, voy saco así sea una pieza, lo que yo pueda pagar, y me voy a ir solo. Y cada 8 días la llamo para saber usted cómo está. De resto no le contesto más. Necesito cortar ese vínculo insano de manipulación y de control. Yo necesito aprender como hombre a vivir como un adulto sano y empezar a sanar dentro de mí para que en el futuro pueda vincularme con mujeres ya desde la salud emocional. Y de esa manera que las mujeres no me estén mandando al carajo cada 3 meses porque yo estoy completamente trastornado debido a su comportamiento. Su mamá, ¿cómo la va? No, es que eso no es deshonrar a mi madre, porque es que si mi madre me necesita, yo voy a estar para ella y yo voy a estar pendiente de ella. Pero honrar a padre y madre no es perpetuar el vínculo insano que aparte de eso está arruinando mi vida. Honrar a padre y madre es estar para cuando mi madre y mi padre me necesitan, pero no es permitirle a mi familia que perpetúe en mí sus malas acciones. ¿Ven? Entonces, ojo con los lavados de cerebros familiares. Ese cuentico de que, "Ah, pero es que ¿cómo le va a hacer eso? No, no. Familia o no familia, genero límites y distancia. Es la única solución. Acuérdense, cuando la persona que logra salirse de esos patrones insanos hace por primera vez esto en su familia, es señalada como mala, perversa, mala familia, ingrata, todos los adjetivos a la maldad. Va a ser segregada, van a intentar manipularla emocionalmente, van a hacerla sentir mal, van a hacer equipos para hacerla sentir mal a través de la manipulación emocional, pero es que esos son los comportamientos insanos de la familia. Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer esto, estén listos para ser llamados las ovejas negras de su familia. Pero es normal, es normal. Es normal en los vínculos insanos. Eso no les tiene por qué importar a ustedes. Ahora, vamos a leer, o les voy a leer más bien Juan 7 del 1 al 9 rápidamente, para terminar con esto y ver cómo el Señor tuvo un vínculo insano con su familia y o sea, por eso es tan importante nosotros identificarnos con Cristo, con su vida, porque Él también tuvo una familia insana. Y adivinen qué le tocó hacer. Le tocó huir de su hogar, porque no hallaba paz en su propio hogar. Le tocaba ir a buscar la paz en hogares de amigos. Imagínense el vínculo tan tóxico que el señor tenía en su casa, que no podía ir a descansar a su propia casa, sino que le tocaba ir a descansar a donde sus amigos. Porque le tocó poner límites.
Y aún así no fue suficiente, le tocó poner distancia, porque vivía en un entorno de familia tóxica, donde sus hermanos lo humillaban, lo insultaban, lo menospreciaban, lo trataban de manipular, lo buscaban hacerlo sentir mal todo el tiempo, hasta que él dijo, no puedo más, tengo que irme de mi hogar, no puedo volver a mi hogar, y cuando tenga que descansar me toca buscar ir a donde mis amigos porque no tengo más. Él prefería ir a dormir a donde un amigo que ir a su propia casa. Imagínense. Entonces vamos a verlo en Juan 7 del 1 al 9. Voy a leerlo rápidamente aquí para ustedes. Juan 7, um, Juan 7 del 1 al 9. Dice, después de esto andaba Jesús por Galilea, no quería que nadie de Judea, no quería andar por Judea porque los dirigentes judíos trataban de matarlo. Se acercaba la gran fiesta de los judíos, la de las cosechas. Su gente le dijo, perdón, su gente, en esta traducción dice su gente, pero en otras traducciones dice sus hermanos. Sus hermanos le dijeron, trasládate de aquí y márchate a Judea. Fíjense la manera en la que le hablaban. No era un consejo, no era una opinión, eran órdenes. Así tus discípulos presenciarán esas obras que haces. Esto obviamente tiene un tono sarcástico, pues nadie hace las cosas clandestinamente si busca ser una figura pública. Si ven, las palabras reflejan ese tono de sarcasmo. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. De hecho, tampoco sus hermanos le daban adhesión, o sea, en otra traducción bíblica que les voy a leer ya mismo, dice, sus hermanos hablaban así porque ni siquiera ellos creían en él. Por eso le hablaban así, de esa manera altanera y sarcástica, porque ellos no creían en él. Imagínense el bullying que le hacían al Señor desde niño. Para mí, responde el Señor, todavía no es el momento. Para ustedes, en cambio, cualquier momento es bueno. Fíjense lo que les dice acá el Señor, que es a lo que nos vamos a profundizar ahorita. El mundo no tiene motivo para odiarles a ustedes. A mí, en cambio, me odia porque de él y yo, porque él, perdón, porque de él yo denuncio que su modo de obrar es perverso, refiriéndose al mundo. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque para mí el momento no ha llegado. Dicho esto, él se quedó en Galilea. Entonces, fíjense dos cosas aquí. La primera, sus hermanos lo menospreciaban, no creían en él. Por eso llegaron a hablarle altaneramente y sarcásticamente, diciéndole, váyase a donde están todos, porque si usted es supuestamente la octava maravilla del mundo, pues usted para qué va a estar haciendo las cosas escondidas. Si es tan hijo de Dios, pues vaya para que todo el mundo lo esté viendo. O es que no es hijo de Dios. Más o menos ese era el tono. No las palabras, pero sí el tono. Ahora, fíjense en el capítulo 7. El mundo no tiene motivo para odiarles. A mí, en cambio, me odia, dice el capítulo 7. Eso nos va a llevar directamente a Marcos 8:33. Marcos 8:33 dice, Jesús se volvió y de cara a los discípulos regañó a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, porque tu idea no es la de Dios, sino la mundana. Leámoslo en otra traducción bíblica. Acuérdense que este pasaje ya lo habíamos leído y es cuando el Señor le habla a Pedro como si fuera Satanás. Le estaba hablando a Satanás que estaba detrás de Pedro, pero viendo a Pedro a los ojos. Dice, pero Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro, diciéndole, apártate de mí, Satanás, tú no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. En otras traducciones bíblicas dice
como humano y en otras como el mundo. ¿A qué voy con el mundo? A que Satanás piensa como el mundo. ¿Por qué? Porque él es el príncipe del mundo. ¿Qué le dice el Señor a los hermanos de él? Le dice, ustedes pueden ir porque ustedes son amigos del mundo. El mundo no los odia. ¿Por qué no los odia? Porque son amigos del mundo, porque hacen parte del mundo. Y aquí ya el Señor nos está diciendo qué es lo que significa ser parte del mundo. Significa ser parte del juego de Satanás. Vamos a ir a Juan otra vez, 15, 18, 19, que es lo mismo para ratificar esta idea. Juan 15, 18 y 19 dice, cuando el mundo los odie, tengan presente que primero me ha tenido odio a mí. Si pertenecieran al mundo, el mundo les querría como a cosa suya, pero como no pertenecen al mundo, sino que al elegirles yo les saqué del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Qué quiere decir esto? El mundo y Dios son dos cosas completamente diferentes. Son polos opuestos. ¿Qué le dijo el Señor a sus hermanos? Vayan porque ustedes hacen parte del mundo. El mundo no los odia. ¿Por qué? Porque ustedes son amigos del mundo. Vamos a ratificar aún más esta claridad en el mismo Juan, pero 14:30. Ya no hay tiempo para hablar largo, porque está para llegar el jefe de este mundo, que no es el que puede hacer nada en contra mía. ¿A quién se refiere acá? A Satanás. ¿Qué quiere decir? Que el jefe del mundo es Satanás. O sea, que los hermanos de Jesús eran reos de Satanás. Fíjense que el Señor tuvo que decirles esto tan fuerte, pero en ningún momento dejó de decírselos. El Señor no, fíjense que el Señor nunca decía nada fuerte, pero cuando tenía que decir la verdad, la decía. Y a los que somos estudiosos de la palabra, como ustedes y yo, al unir todos estos puntos, nos damos cuenta de qué clase de hermanos tenía el Señor. Eran reos de Satanás. No eran pues cualquier hermanito que hacía un poquito de bullying. Vamos a ir a Juan 16, 11. Juan 16, 11. Fíjense lo que dice. Por último, sentencia y prueba es que el jefe de orden ya está, perdón, ya está, espérense, Juan 16, 11, ¿será que se lo puse bien? Espérense porque de pronto la traducción bíblica no es lo que quiere. Ok, fíjense otra vez, la ratificación de que Satanás es el príncipe de este mundo dice, y, y la condena está en que perdón, en que el que tiraniza este mundo ya ha sido condenado. ¿Quién es el que tiraniza este mundo? Satanás. Fíjense en esta traducción bíblica, Serafín de su geno de 1975 de condena, porque el jefe de este mundo ya está condenado. Vuelve y nos ratifica que el jefe de este mundo es Satanás. ¿Qué le dijo el Señor a sus hermanos? Ustedes pueden ir porque son amigos del mundo, o sea, amigos de Satanás. Voy a ir por último a Juan 12, 31 para terminar. Ahora hay y una, ahora hay y aún sentencia contra el orden ahora el jefe del orden. No, esta traducción no me gusta. Voy a leer otra, perdón. Es ahora cuando el mundo va a ser juzgado. Es hora cuando el jefe de este mundo va a ser vencido. Nuevamente, tres versículos distintos. Juan 14:30, Juan 16:11 y Juan 12:31 nos hablan de que el jefe de este mundo es Satanás. ¿Qué les dice a sus hermanos?
Ahí el Señor no solamente se los dice a sus hermanos, nos los dice a nosotros. Los hermanos que a mí me tocaron eran reos de Satanás. Por eso yo tuve que distanciarme de ellos. Ya vamos a leer sobre la distancia del Señor. Ahora, hay otro versículo que no lo voy a buscar para ahorrar tiempo, pero ya vamos a llegar al punto en el que lo vamos a leer. Y es que en la cruz, antes de morir, el Señor le dice a Juan, le dice, le dice primero a María, María, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Qué quiere decir esto? Le estaba diciendo a su mamá que dejara que Juan se hiciera cargo de ella. Y le estaba diciendo a Juan, te encargo mi madre. Lo quiero leer porque la palabra es mejor con la palabra en la boca, que no sean mis palabras sino las del Señor. Rápidamente lo voy a leer. Juan 19:27. Luego dijo al discípulo, o sea, Juan, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo recibió en su casa, la recibió en su casa. Fíjense, María, ya José se había muerto. María vivía con sus hermanos. O sea, porque los hermanos de los que estamos hablando del Señor no eran hijos de María, eran hijos de José de otro matrimonio, o sea, de otra mamá. Y vivían María, los hijos de José y Jesús. ¿Y qué pasa? El Señor desconfiaba tanto de sus hermanos que prefirió escoger para el cuidado de su madre mientras él no estaba en este mundo a uno de sus discípulos. Y por eso le dice a Juan, he aquí, eh, textualmente dice, he aquí tienes a tu madre. En otro versículo dice, madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. ¿Por qué? Porque él sabía que esas lacras de hermanos que tenían no iban a cuidar bien a su madre. Por eso prefirió que uno de sus discípulos se hiciera cargo de su mamá. Imagínense la tortura que tuvo que haber sido la convivencia del Señor en ese hogar, con esos hijos. No estamos hablando de hijos que simplemente no creían en Él y le hablaban sarcásticamente. Eran seres que pertenecían a Satanás, que le generaban tanta desconfianza al Señor que Él prefería que su madre ni siquiera viviera con ellos. Fíjense, ¿qué hizo el Señor? El Señor no dijo, ay, no, ¿cómo le voy a hacer eso a mis hermanos? No, puso el límite y la frontera. Y cuando habló con los hermanos, hizo lo mismo. Puso el límite, yo no voy a ir, vayan ustedes. ¿Cuál fue la frontera? Se fue para otro lado, lejos de ellos. ¿Sí ven? Entonces, tener claro quién es nuestra familia no nos hace malas personas, porque si fuera así, el Señor nos hubiera dado otro ejemplo. Él, con su familia tóxica, nos mostró que lo que importa es lo que hay en el corazón de los seres humanos, no lo que corre en las venas. La familia es el núcleo más importante y por eso Dios lo institucionalizó, pero Satanás lo corrompió. Entonces nosotros tenemos que hacer, salirnos de nuestras familias tóxicas y generar una familia ideal en Cristo. Nuestro llamado no es a cambiar nuestra familia, nuestro llamado es a cambiar la familia que vamos a construir, a romper las cadenas generacionales, a salir de una familia de Caín y trasladarnos y construir una familia de Set. De la familia de Set viene ¿quién? Viene Noé, viene Moisés, viene Abraham, viene David, viene el Señor.
Si ustedes miran la genealogía del Señor, todos los grandes hombres de Dios vienen de la descendencia de Seth. Entonces, nuestro papel en esta vida es no cambiar la familia que tenemos, es generar distancia con ellos siempre y cuando sean tóxicos y formar una familia ideal en Cristo. La familia no es mala la familia tóxica. Ahora, vamos a terminar con una lectura muy corta del capítulo, venga, ya les voy a decir cuál es el capítulo del deseado a todas las gentes de Elena G. White, para que entendamos muy bien todo lo que el Señor tuvo que vivir con sus hermanitos, del capítulo 34, que les tenía en tan mala estima que no les confiaba ni a su propia madre. Y habiéndolos María criado, ¿no? Dice, capítulo 34 del Deseado de todas las gentes. Sus hermanos oyeron hablar de esto y también ya van a entender el contexto de lo que dicen las primeras palabras. Y también de la acusación presentada por los fariseos que echaban los demonios por el poder de Satanás. Sentían agudamente el oprobio que les reportaba su relación con Jesús. Sabía que tu- sabía qué tumulto habían creado sus palabras y sus obras, y no solo estaban alarmados por sus osadas declaraciones, sino que se indignaban porque había denunciado a los escribas y fariseos. Llegaron a la conclusión de que que se le debía persuadir y obligar a dejar de trabajar así e influyeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podría persuadirle a ser más prudente. ¿Qué apoyo había encontrado Jesús en sus parientes terrenales si hubiesen creído en él como enviado del cielo y hubiesen cooperado con él en hacer la obra de Dios? Su incredulidad había hecho una sombra sobre la vida terrenal de Jesús. Era parte de la amargura de la copa de desgracia que él bebió por nosotros. Con su medida corta, no podía, no podían sondear la misión que había venido a cumplir y por tanto no podían simpatizar con él en sus pruebas. Sus palabras groseras y carentes de aprecio demostraban que no tenían verdadera percepción de su carácter y que no discernían cómo lo divino se fusionaba con lo humano. La venia con frecuencia llevó perdón, le veían con frecuencia lleno de pesar, pero en vez de consolarle, el espíritu que manifestaban y las palabras que pronunciaban no hacían sino herir su corazón. Su naturaleza sensible era torturada, sus motivos mal comprendidos, su obra mal entendida. Estas cosas hacían muy espinosa la senda del Señor. Tanto se condolía Cristo de la incomprensión que había en su propio hogar, que le era un alivio ir a donde ella no reinaba. Había un hogar que le agradaba visitar, la casa de Lázaro, María y Marta, porque en la atmósfera de fe y amor su espíritu hallaba descanso. Sin embargo, no había en la tierra nadie que pudiese comprender su misión divina y conocer la carga que llevaba en favor de la humanidad. Con frecuencia podía hallar descanso únicamente estando a solas y en comunión con su Padre Celestial. Los que están llamados a sufrir por causa de Cristo y que tienen que soportar incomprensiones y desconfianzas
aún en su propia casa, pueden hallar consuelo en el pensamiento de que Jesús soportó lo mismo, se compadece de ellos, los invita a hallar compañerismo en Él y alivio donde Él lo halló, en la comunión con el Padre Celestial. Los que aceptan a Cristo como su Salvador personal no son dejados huérfanos para sobrellevar solos las pruebas de la vida. Él los recibe como miembros de la familia celestial, los invita a llamar a su Padre, Padre de ellos también. Son sus pequeñitos, caros al corazón de Dios, vinculados con Él por los vínculos más tiernos y permanentes. Tienen para con ellos una ternura muy grande que supera la que nuestros padres o madres han sentido hacia nosotros en nuestra incapacidad, como lo vivió, como lo divino supera lo humano. Quiero finalizar esta clase con un versículo bíblico. Ya se los voy a leer. Mateo 23:9. Se los voy a repetir. Mateo 23:9. Vuelvo y se los repito. Mateo 23:9. No llamen Padre a nadie en esta tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Esta palabra nos la dice el Señor para invitarnos a que siempre tengamos claro que nuestra única familia real es Él y nadie más que Él. No hay un vínculo más importante que el de un padre y sus hijos. Es superior al vínculo de una madre y de sus hijos. Hoy en día la ciencia ha descubierto que el vínculo entre un padre y sus hijos es superior que el de una madre y sus hijos. Cuando un padre falta en un hogar, los hijos están destruidos completamente. Cuando una madre falta en un hogar, los hijos están destruidos, pero no tanto como cuando falta la figura masculina. Y esto no se trata de que hay quien es mejor, no, es para que entendamos, no tengan pensamientos tontos, feministas torpes. A lo que voy es que cuando hace falta el padre en el hogar, nada funciona. Y aún así, siendo el vínculo más importante de la familia, el Señor nos dice, no llamen a nadie padre, porque ustedes tienen un padre y es el que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra familia real es Él y solamente Él. Con esto concluyo esta clase, esperando que las palabras del Señor sean las que resuenen en sus oídos y en sus corazones y no las mías. Que tengan muy en claro que el título familiar no es un permiso para el maltrato de ninguna clase y que la misión, la primera misión más importante de nuestras vidas después de rendirnos a Cristo es cortar los patrones generacionales de maldad y formar un hogar en Cristo. Salir de estar en la familia de Caín y formar una familia de Set. Ya después de ahí podemos tener otro tipo de propósitos en la vida, pero ese es el primero y solamente lo podemos cumplir cuando nazcamos de nuevo. Volvemos a lo mismo, nacer en otra persona. No necesitamos mejorar, no necesitamos pulirnos, no necesitamos cambiar. Necesitamos dejar de existir y nacer en un nuevo ser humano. Quiero saber si hay preguntas para responderlas.
¿No? Bueno, mis amados, espero que les guste mucho. Siéntanse libres de compartirles esta clase. Obviamente, el material que está en el grupo y en la descripción del grupo y en la página, que tengo que actualizar la página con todos los links de los videos que llevamos en 60 y punta videos, pues es para ustedes, para los que pagan, ¿no? Pero si en algún momento ustedes sienten que alguno de estos videos puede ayudarle a otro ser humano, háganlo. Sé que este video hay a muchas personas a las que hay que compartirse. Háganlo, mándeles el link y que el Señor sea el que haga el resto de la obra. Rebeca, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, es que estaba pensando la pregunta. ¿Por qué será que, bueno, a mí me quedó muy claro todo lo que explicaste, la verdad que es súper entendible y es algo que he venido poniendo en práctica y eso de verdad que este, me alegra mucho porque yo era una persona muy ¿cómo te digo? A ver, es que se me fue la palabra, que siempre buscaba como en agradarle a los demás sin sin pensar en mí, ¿verdad? Ujú, Entonces, ¿por qué será que eh, hay veces nos cuesta tanto, bueno, como cortar con esos patrones, o sea, porque usted ve mucha gente que sigue con esas herencias, con esos patrones, eh, ujú, familia en familia, ¿verdad? Lamentablemente siguiendo los mismos, como dijiste ahora, la familia esa que desde que la muchacha ya ni creía en nada por lo mismo, porque lo que recibió fue maltrato y todo, ¿verdad? En su familia. Entonces, y aún así llega un momento que lo ven tan normal eso, me imagino ujú, que por eso dice, di, no, es que eso es parte de la familia y tenemos que aguantarnos, sobre todo una mujer, ¿verdad? Entonces, ujú. eso es como, siempre me queda, digo, pero ¿por qué uno le cuesta salir de ahí? Porque al ser humano le cuesta salir de sus Cu- patrones. cuál es la comida típica de Costa Rica? Tú estás en Costa Rica, ¿cierto? Sí, señor, ya se le olvidó. ¿Cuál es la comida típica de allá? Casado, El asado. Ve, casado, casado, casado. cas- casado, casado, listo. Ve y le dices a alguien de Costa Rica que no coma casado. A ver qué te va a decir. Te va a decir, no, usted está loco. Si el casado es la vida, yo no puedo vivir sin asado, sin casado. Y Y el entonces, ¿qué voy pin a comer? ¿Sí? o el ¿Por pinto. qué? O el pinto. Es como acá en los colombianos. Aquí decirle a un colombiano que no coma arroz, ese tipo prefiere quitarse el miembro antes de dejar de comer arroz. ¿Por qué? Porque desde niño se le dijo, se le enseñó y él observó y aprendió que el arroz es todo. Entonces toda su vida lleva comiendo arroz y ve a los demás comer arroz y el arroz y el arroz y el arroz y ahora de adulto decirle que no. Se chifla. Entonces, lo mismo, hemos sido tan adiestrados, tan educados, tan sistematizados en que la familia se le permite todo, que pensar diferente a eso es un crimen, es imposible. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Y ahí es donde se perpetúa esos comportamientos. Por eso es que a la gente le cuesta tanto salir de las familias tóxicas o hacerse respetar o poner límites y distancia, porque el lavado de cerebro ha sido tanto en su mente que sacarlo ahí es un milagro, literal es un milagro. Solo Dios puede hacer eso, pero acuérdense, Dios solo puede actuar en un corazón dispuesto. Cuando yo tengo disposición de cambiar, Dios viene y me cambia. Pero las personas pretenden cambiar sin disposición, solamente de labios hacia afuera. Ahora hay otro problema. Tengo la disposición, no voy a terapia. Ah, bueno, mamita.
Ah, bueno, papito, ahí se va a quedar. Uno de los peores errores que la gente comete y por lo cual perpetúan esos comportamientos es creyendo que ellos solitos, viendo videitos de YouTube o, historia, o videos de TikTok, van a generar las herramientas internas para salir de ahí. No se puede, no se puede. Mi mamá me crió a mí desde niño a hacer autoterapia conductual. Mi mamá, desde que yo era niño, desde que yo apenas podía oírla hablar, ella me enseñó a hacerme todo el tiempo a mí mismo terapias conductuales. Imagínense la capacidad que se desarrolló durante 35 años en mí de autoanalizarme y autohacerme terapia. No pude yo solo. Imagínense una persona que no tiene ni idea de lo que es la retroinspección o del ejercicio de observarse a sí mismo. Pues mucho menos. Entonces, nos cuesta porque no estamos dispuestos a hacer lo que se debe. ¿Qué es lo que se debe? Terapia. Hay plata para todo. Plata para comer mal, plata para pagar internet, plata para ir a cine, plata para comer mal, vuelvo y repito, porque eso es lo que más se gasta en la plata. Hay plata para ropa, para tenis, para mil cosas, pero plata para terapia no hay. Entonces, no es un problema de plata, no es un problema de agenda. Ay, es que no me queda tiempo. No, sí tengo tiempo. Si yo cojo mi teléfono y miro cuánto tiempo me tiré en el teléfono, ahí aparecen varias horas al día. Entonces, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de plata, es cuestión de disposición a hacer lo necesario para salir de ahí. Por eso es que la gente no sale de ahí. Por eso es que a la gente le cuesta tanto. Entonces, mi querida Rebeca, cuando veas a alguien o tú te veas tan sumergida ahí, bueno, no estoy yendo a terapia, no estoy realmente comprometida con ese cambio. Seguramente lo quiero, pero lo quiero es fácil. Lo quiero es que llegue solo, lo quiero sin esfuerzo, pero en realidad querer es actuar. Entonces, por eso es que la gente no sale de ahí. Tienen una mezcla ahí de pensamientos, que soñar es actuar, que querer es actuar, que disposición es, ay, sí, yo quiero. No, eso no es disposición. Para que me entiendan, y con esto cierro. Cuando el marido no quiere, voy a poner un ejemplo, no quiere poner de su parte para que la relación sea más cómoda. Dice, no, yo sí quiero, mi amor, que cambiemos, que nos queramos mal, que nos tratemos mejor, pero no muestra la disposición en las acciones. Dice, no, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero el tipo nunca llega. Cambiemos porque siempre el hombre es el malo y no es así siempre. La mujer, que no es cariñosa. Y ella dice, sí, papi, no me dejes, yo quiero cambiar, pero la mujer nunca llega a consentirle la espalda al esposo, a consentirle la cabeza, a hacerle un masaje, no, simplemente le dice, sí, yo quiero ser más cariñoso. En realidad no quiere, porque no hay disposición, pero si el esposo le dice, bueno, o usted empieza a quererme o yo me voy, y él empieza a ver que la mujer lo recibe con un abrazo, le coge la carita y le dice, ¿cómo te fue hoy, mi amor? Y él ve la disposición en las acciones y dice, ah, bueno, no lo voy a dejar porque sí veo su disposición de cambio. ¿Ven? A eso me refiero con la disposición. La disposición no está sujeta a que yo quiera, está sujeta a lo que yo estoy haciendo para llegar a ese punto. Por eso es que a la gente le cuesta, porque creen que la disposición es de los labios para afuera o de yo tener la idea en mi mente. No, la disposición se mide en las acciones que yo genero para llegar a donde quiero llegar, a donde es mi meta, a donde es mi propósito. Ahí es donde se mide la disposición, en mis acciones hacia la meta, hacia el propósito, hacia el norte, a donde quiero ir. Mis amados, eso fue todo. Espero que les ayude mucho. Cuídense mucho. Pueden compartir esto. No es que empiecen a compartir todo porque entonces ¿para qué pagar el plan original? Si me afectarían a mí.
Pero esta sí es una clase que los invito a compartir porque necesitamos todos tener esto muy claro y sobre todo sentir y saber la empatía que Dios siente con nosotros porque Él vivió lo mismo. Y de esa manera quitarnos de la mente de que eso es ser mal cristiano, sino al contrario. Jesús también pasó por eso y tuvo que hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Entonces, nada, mis amados, eso fue todo. Cuídense mucho. No olviden de vez en cuando tener eh, una oración por Nicolás, por Nicolásito. Y vamos a terminar con una oración rápidamente. ¿Listo? Antes de despedirnos. Amado Padre, gracias Señor porque hoy nos enseñaste que tú viviste también en una familia disfuncional, que tú también tuviste que poner límites y distancia a tus familiares para podernos enseñar que eso no está mal. Ayúdanos a librarnos de esos sentimientos de culpa falsos incrustados en nosotros y aferrarnos a tu ejemplo de poner por delante siempre lo correcto, lo sano, lo idóneo, antes que cualquier vínculo. Y que nunca se nos olvide que no debemos llamar a nadie padre en este mundo, ni familia, sino únicamente a ti, que tú eres nuestra única familia real, que solo tú eres el único que realmente nos ama legítimamente, auténticamente, puramente, y que no vamos a encontrar en ningún lugar quien nos ame, nos respete, nos anhele, nos proteja, nos cuide como tú. Lleva nuestros corazones y pensamientos siempre hacia ti, Padre, y danos la fuerza y pon en nosotros el criterio y la sensatez para hacer lo correcto y lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros y guiar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, eso fue todo. Gracias, buenas noches para todos. Cuídense mucho. Feliz noche para todos. Todos.